¿Alguna vez has pensado que quedarte dormido mientras rezas el rosario podría ser algo más que simple cansancio? Tal vez ya te ha pasado y te has preguntado si estás haciendo algo mal, o incluso si tu fe es lo suficientemente fuerte. La verdad es que esta experiencia tiene un significado mucho más profundo de lo que imaginas. San Pío de Pietrelcina, uno de los grandes santos de la Iglesia, entendía como pocos los desafíos que enfrentamos al tratar de mantenernos enfocados en la oración. Y él dejó una enseñanza crucial para ti, algo que cambiará por completo tu visión sobre la oración y la lucha espiritual. Lo que muchos no saben es que, en algunos casos, incluso el cansancio puede ser parte de un plan divino. La Biblia nos enseña que nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre, sino contra fuerzas espirituales. Y lo que muchas veces no percibimos es que esos momentos de somnolencia pueden ser una señal de que la batalla espiritual está más intensa de lo que creemos. San Pío, que vivió una vida llena de pruebas y ataques espirituales, sabía cómo utilizar cada situación para crecer en la fe y fortalecer su devoción. Ahora es el momento de que comprendas lo que significa cuando el cansancio invade tu oración y cómo responder para hacerte más fuerte espiritualmente. Rezar el rosario es un momento de profunda conexión, pero ¿te has dado cuenta de lo fácil que es perder la concentración durante la oración? A veces, los pensamientos empiezan a divagar, o el cansancio aparece de repente. ¿Cuántas veces, en medio de las oraciones repetitivas, un bostezo involuntario surge, como si el cuerpo estuviera pidiendo descanso? No es algo raro. Muchos cristianos lo han experimentado, y es importante entender que este fenómeno puede tener raíces más profundas que el simple agotamiento físico. No es difícil de comprender, con tantos estímulos que recibimos a diario, la mente se fatiga con rapidez, lo que hace que perdamos el enfoque en la oración. Pero, ¿qué hay detrás de este cansancio y la dificultad para mantener la concentración durante el rosario? Para muchos, la explicación va más allá de una simple falta de energía. Puede ser que el enemigo esté tratando de alejarnos de una práctica tan poderosa como la oración. Cuando comienzas a rezar el rosario, en realidad estás invocando fuerzas espirituales para que actúen en tu vida. Y el mal, por supuesto, no quiere que lo hagas. Por eso, a menudo trata de distraernos, provocando un cansancio inexplicable, o incluso haciéndonos dormir durante la oración. Lo que sientes es real, pero también es una oportunidad para darte cuenta de que tu oración tiene poder y que es precisamente cuando nos sentimos más débiles que debemos concentrarnos aún más. ¿Y quién no se ha preguntado alguna vez, ¿será que dormirse durante la oración es una señal de que estoy haciendo algo mal? Puede que el cansancio sea solo una consecuencia natural de la rutina, o tal vez un intento del espíritu maligno de apartarnos del camino. La buena noticia, como nos enseña San Pío, es que debemos perseverar. Incluso cuando el cuerpo está agotado y los ojos se cierran, debemos continuar. La oración, de hecho, puede ser una forma de descansar en el Señor. Y si realmente sientes que hay algo espiritual detrás de ese cansancio, saberlo ya es un paso para fortalecer tu fe, porque empiezas a ser consciente de la lucha invisible que sucede a tu alrededor. El rosario es mucho más que una simple repetición de palabras, es un arma espiritual que, cuando se utiliza con fe y devoción, puede traer victorias espirituales incalculables. Cuando San Pío hablaba del poder del rosario, se refería a algo que iba más allá de un simple ejercicio de oración. Para él, el rosario no solo trae la paz de Dios, sino que también es una protección contra las fuerzas malignas. Al rezarlo, te estás revistiendo de una defensa invisible pero real contra los ataques espirituales. El poder de cada Ave María y Padre Nuestro no es solo una fórmula, sino una declaración de fe y protección. Un ejemplo histórico que confirma la fuerza del rosario es la batalla de Lepanto, en 1571, cuando una flota cristiana se enfrentó al Imperio Otomano. El Papa Pío V pidió a los fieles que rezaran el rosario, confiando en que la oración traería protección y victoria. Y, sorprendentemente, la victoria llegó. La batalla se ganó de forma inesperada, y muchos creen que la intervención divina se produjo gracias a las oraciones del rosario. Este episodio no es un caso aislado. A lo largo de la historia, muchas victorias espirituales y físicas han ocurrido cuando el rosario se rezó con fe y determinación, recordándonos el poder transformador de esta práctica. Por lo tanto, el rosario no debe ser subestimado. Cuando lo rezas, estás usando una llave espiritual que puede abrir puertas de protección y gracia. El mal lo sabe e intenta, a toda costa, desviar nuestra atención. Pero la resistencia al enemigo comienza precisamente con esta arma sencilla pero poderosa.
Recuerda que cada oración que haces no es en vano. Tiene el poder de derrotar el mal, restaurar la paz interior e incluso proteger a tu familia y comunidad. Y esto es algo que solo la fe auténtica puede desbloquear. San Pío, con su profunda espiritualidad, comprendía los desafíos que enfrentamos al intentar mantenernos enfocados en la oración. Para él, la somnolencia durante el rosario no era solo una consecuencia física, sino una lucha espiritual. Él creía que había 3 razones principales detrás de ese cansancio que nos sorprende. La primera, por supuesto, es el cansancio natural que todos sentimos después de un día agotador. La rutina agitada, las responsabilidades y el ajetreo pueden dejar el cuerpo exhausto, haciendo que, en el momento de la oración, sintamos un deseo inevitable de descanso. Pero San Pío nos recordaba que esta es una oportunidad para entregar nuestro cuerpo y mente a Dios, incluso cuando estamos cansados. Sin embargo, no toda somnolencia puede atribuirse al cansancio físico. San Pío enseñaba que, a veces, el enemigo trata de apartarnos de la oración, especialmente cuando ésta es poderosa y efectiva. Ese cansancio inexplicable puede ser, en realidad, un ataque espiritual. Cuando intentamos orar con todo nuestro corazón, el mal percibe nuestra intención y trata de distraernos, colocando un peso sobre nuestros ojos y nuestra mente, haciéndonos querer abandonar. ¿La solución? Persistir. No dejar que el enemigo gane solo porque nuestro cuerpo está cansado. Recuerda, la oración es una batalla espiritual, y cada palabra que pronuncias es un escudo contra los ataques. Por último, el Padre Pío nos enseñaba que, en algunas situaciones, Dios permite que el cansancio nos invada para proteger nuestra alma de ataques espirituales más intensos. En momentos de gran batalla espiritual, Dios puede permitir que sintamos un descanso temporal para preservar nuestra fuerza interior. Incluso cuando el cuerpo está débil, el alma puede fortalecerse. Por eso, si sientes somnolencia durante la oración, no te desesperes. En lugar de verlo como un obstáculo, míralo como una invitación a confiar en Dios, perseverar en la oración y recordar que Él cuida de ti, incluso en los momentos de descanso. Mantenerse firme en la oración, incluso cuando el cansancio se instala o las distracciones parecen incontrolables, es uno de los mayores desafíos de la vida espiritual. El Padre Pío, que enfrentó enormes dificultades y batallas espirituales, siempre insistió en la importancia de la perseverancia. La oración no es algo que debamos hacer solo cuando estamos motivados o cuando las circunstancias son favorables. No, debe ser una práctica constante, una rutina que persiste independientemente de las dificultades. Cuando el cansancio o las distracciones aparecen, muchos pueden pensar en rendirse. Sin embargo, el Padre Pío nos enseñaba que es precisamente en esos momentos cuando más debemos continuar, no solo para vencer al mal, sino también para fortalecer nuestra propia alma. Si alguna vez has intentado rezar, y en algún momento, tu mente ha comenzado a divagar, no estás solo. Todos enfrentamos esos momentos de debilidad. El Padre Pío sugería algunas estrategias para continuar, incluso cuando las distracciones y el cansancio nos atacan. Cambiar de posición puede ser una manera simple pero efectiva de restablecer el enfoque. Si estás rezando sentado y sientes que tu mente empieza a vagar, intenta levantarte o dar un paso adelante. Este cambio físico puede ayudarte a renovar tu compromiso y recordarte a ti mismo el poder de la oración. Otra sugerencia práctica del Padre Pío era hacer pequeñas pausas entre las oraciones, como respirar profundamente por un momento. Esto ayuda a mantener el enfoque, permitiendo que el cuerpo se relaje mientras el alma sigue firme en su devoción. No obstante, la clave más importante que nos deja el Padre Pío es que la perseverancia en la oración es una batalla en sí misma. No importa cuán difícil se vuelva la oración, lo importante es no desistir. Incluso cuando el cansancio parece insoportable, es en esos momentos cuando estás más cerca de una gran victoria espiritual. Cada oración hecha con perseverancia tiene un valor eterno. Recuerda, como nos enseña la Biblia, la oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Si perseveras, incluso cuando tu carne quiere descansar, estarás cumpliendo la voluntad de Dios y fortaleciendo tu fe de maneras que quizás no percibas de inmediato. En el ámbito de la espiritualidad, las palabras tienen un poder inmenso, especialmente cuando están alineadas con la verdad de Dios. El Padre Pío lo sabía, y por eso enseñaba a los fieles a usar palabras de poder para alejar los ataques espirituales. Una de las frases que más utilizaba para combatir el mal era: viva Jesús, viva María. Estas palabras, simples pero llenas de fe, encierran una fuerza sobrenatural.
No son solo palabras dichas al azar, son declaraciones de fe que resuenan en las dimensiones espirituales, alejando cualquier influencia negativa. Cuando pronuncias estas palabras, no solo estás pidiendo protección, sino también proclamando la soberanía de Jesús y la protección de María sobre tu vida. Además, el Padre Pío tenía un testimonio poderoso sobre su propia experiencia con los ataques espirituales. En una ocasión, fue atacado directamente por el demonio, pero permaneció firme en su fe y utilizó palabras de poder para alejar el mal. Cuando el enemigo se acercó, tratando de debilitarlo y apartarlo de la oración, el Padre Pío respondió con una firmeza impresionante, diciendo con convicción: viva Jesús, viva María. Y, como por milagro, el ataque cesó. El mal fue ahuyentado, y la paz volvió a su corazón. Este ejemplo de valentía espiritual demuestra cómo la fe, aliada con palabras de poder, puede derrotar incluso los ataques más intensos del enemigo. Por eso, cuando enfrentes momentos difíciles, cuando sientas que el mal está tratando de tomar el control de tu mente o de tu entorno, repite estas palabras de poder con fe. No subestimes el impacto de las palabras que dices. Si te sientes débil o desanimado, invoca la protección divina. Recuerda que, al usar palabras de poder, te alineas con la voluntad de Dios, y eso puede transformar cualquier situación. Estas palabras no solo sirven para alejar el mal, sino también para reafirmar tu confianza en Dios y en su presencia constante en tu vida. El Padre Pío siempre recordaba a los fieles que la oración no es solo un momento de paz interior, sino también una verdadera batalla espiritual. El rosario, en particular, es un arma poderosa contra las fuerzas del mal, pero para usarlo de manera efectiva, es necesario comprender que la oración es, de hecho, un campo de batalla. Con cada palabra pronunciada, con cada misterio meditado, te unes al ejército celestial, luchando contra las fuerzas invisibles que intentan apartarnos del camino de Dios. El enemigo conoce el poder del rosario y, por eso, intenta por todos los medios interrumpir ese momento de conexión con Dios. El mal reconoce el poder destructivo de la oración y hace todo lo posible por interrumpirla. Las distracciones son una táctica común, el cansancio inexplicable, los pensamientos errantes y la ansiedad pueden aparecer de la nada cuando comienzas a rezar. Esto sucede porque el enemigo intenta evitar que utilices la oración como un arma contra él. El Padre Pío, ante tantas dificultades espirituales, nos enseñó a no rendirnos, a seguir rezando incluso cuando todo a nuestro alrededor parece alejarnos de la oración. Él sabía que la verdadera victoria espiritual llega cuando resistimos, cuando nos mantenemos firmes en la oración, sin importar los obstáculos. Es crucial, entonces, que veas cada momento de oración como una oportunidad de resistencia. Cuando sientas que el mal intenta desviar tu atención, recuerda que cada oración hecha con fe es una victoria, incluso si no ves resultados inmediatos. No subestimes el poder de una oración sincera. Así como el mal trata de atacarnos, también tenemos una fuente infinita de fortaleza a través de la oración. Por eso, el rosario, en su sencillez, es una herramienta esencial en esta batalla espiritual. Si lo usas correctamente, con devoción y perseverancia, se convertirá en tu escudo y tu espada. A menudo, los desafíos diarios parecen alejarnos de nuestra práctica devocional. Problemas económicos, dificultades familiares, crisis emocionales, todo esto puede hacer que sintamos que la oración no es una prioridad. Pero, como bien sabía el Padre Pío, es precisamente en estos momentos de dificultad cuando la oración se vuelve aún más esencial. Cuando los obstáculos de la vida cotidiana parecen aplastar nuestra paz, la oración es la clave para superarlos. No solo nos conecta con Dios, sino que también nos da la fuerza para enfrentar las adversidades con una nueva perspectiva. Si estás atravesando un momento difícil, recuerda que la oración puede ser la luz que ilumina tu camino. Según el cristianismo, la oración no es solo una petición de ayuda, sino una forma de fortalecer el espíritu. En momentos de dificultad, cuando todo parece perdido, es la oración la que nos da resistencia. El Padre Pío, en su propia vida, enfrentó innumerables dificultades, desde problemas de salud hasta ataques espirituales, y siempre destacó que la oración era su principal fuente de fortaleza. Cuando los problemas de la vida parezcan abrumadores, recuerda que la oración no solo alivia el peso, sino que también fortalece tu fe. Nos recuerda que, independientemente de las circunstancias, Dios siempre está con nosotros. Por lo tanto, si estás atravesando una crisis, no la veas como un obstáculo para la oración, sino como una oportunidad para profundizar aún más en ella. No permitas que los desafíos de la vida, por más difíciles que sean, te alejen de Dios.
Recuerda que, a través de la oración, encuentras el equilibrio necesario para superar los momentos de turbulencia. Dios comprende tus luchas, incluso cuando sientes que no tienes fuerzas para luchar, la oración se convierte en tu batalla silenciosa, donde Él lucha a tu lado. Muchas veces nos sentimos frustrados cuando nuestra oración no es respondida como esperamos. A veces, el sueño nos invade o sentimos que nuestras palabras no tienen efecto. Sin embargo, la promesa de Dios para quienes oran sinceramente es clara: Él ve el deseo del corazón y comprende nuestra intención, incluso cuando el cansancio o las distracciones parecen alejarnos. El Padre Pío nos enseñaba que la oración es más que palabras, es el deseo sincero de estar en comunión con Dios, de abrir el corazón y ponernos a su disposición. Incluso cuando nos quedamos dormidos mientras rezamos el rosario o nos cuesta mantener la concentración, Dios entiende nuestra devoción. Él conoce nuestro interior y valora cada esfuerzo hecho con fe genuina. Si alguna vez te has dormido mientras rezabas, no te desanimes. Dios no solo mira el acto físico de rezar, sino la intención y el corazón detrás de la oración. Esto es un gran consuelo para todos nosotros, porque sabemos que, incluso en nuestras debilidades y limitaciones, Dios acepta nuestra devoción sincera. El Padre Pío afirmaba que, a veces, incluso los momentos en los que no logramos concentrarnos plenamente en las palabras de la oración son valiosos a los ojos de Dios, porque Él ve nuestra lucha interna por conectar con Él. La oración es, por tanto, una forma de entrega a Dios, y Él recibe esa entrega, sin importar las fallas externas. Por eso, no abandones la práctica del rosario ni de ninguna otra oración que hayas comenzado. Aunque no siempre consigas mantener la concentración, Dios conoce la sinceridad de tu corazón. Él entiende tu deseo de acercarte más a Él, y eso es lo que realmente importa. Sigue rezando con la misma intención, sabiendo que Él acepta tu devoción, y poco a poco verás una transformación en tu vida espiritual. Cuando rezamos el rosario, no solo estamos dirigiéndonos a Dios, sino que también pedimos la intercesión de María, la Madre de Jesús. Confiar en María como nuestra intercesora es un elemento fundamental y poderoso de la oración del rosario. El Padre Pío, con toda su sabiduría, sabía que la presencia de María es un refugio seguro en tiempos de dificultad. Ella es la Madre que nos acompaña, que nos protege y que intercede por nosotros ante su Hijo. Al pedir su intercesión, no solo estamos invocando a una figura maternal, sino a una fuerza espiritual que, como madre, nunca deja de cuidar de sus hijos. La oración del rosario, por lo tanto, es también una manera de ponernos bajo su protección y confiar en su ayuda espiritual. El testimonio de los santos que rezaron el rosario y experimentaron milagros y transformaciones es una prueba clara del poder de la intercesión de María. Un ejemplo de ello es la historia de San Estanislao de Kastke, quien, al rezar el rosario con devoción, experimentó una curación milagrosa. Durante su vida, enfrentó una grave crisis de salud, y fue la intercesión de María, a través del rosario, la que le devolvió la salud. Este es solo uno de los muchos testimonios que demuestran cómo María, como intercesora, es capaz de intervenir en nuestras vidas de maneras impresionantes, trayendo gracia y milagros cuando más los necesitamos. Por eso, al rezar el rosario, recuerda que no estás solo. Estás en buena compañía, con María a tu lado, intercediendo por ti ante Dios. Su intercesión tiene un poder inmenso, ya que ella es la Madre del Salvador, y su ayuda es fundamental en la lucha espiritual que todos enfrentamos. Confiar en María, especialmente en momentos de dificultad o duda, es una de las formas más poderosas de fortalecer nuestra fe y enriquecer nuestra espiritualidad. Cuando la invocas, no solo estás pidiendo ayuda, sino también reconociendo su autoridad divina y su protección en tu camino espiritual. Ahora que conoces el poder de la oración del rosario y cómo puede ser un arma espiritual en tu vida, ha llegado el momento de poner en práctica todo lo que has aprendido. Te invito a compartir tu experiencia en los comentarios. ¿Cómo ha impactado el rosario en tu vida? ¿Has sido testigo de algún milagro al rezarlo con fe? No hay mejor manera de fortalecer tu camino espiritual que compartir con los demás lo que Dios ha hecho en tu vida. Tu historia podría ser la respuesta que alguien necesita para perseverar en la oración. Así que, si sientes en tu corazón el deseo de compartir, no dudes en hacerlo. Además, si quieres seguir profundizando en tu comprensión sobre el poder del rosario y las enseñanzas del Padre Pío, te recomiendo que veas el vídeo complementario que hemos preparado. En él, exploramos aún más cómo el rosario puede ser una herramienta poderosa en tu vida espiritual, aportando claridad y fortaleza a tus oraciones diarias. No pierdas esta oportunidad de fortalecer tu fe y tu comprensión sobre esta práctica tan transformadora. Al hacerlo,
no solo profundizas en tu conocimiento, sino que también te conectas con una comunidad de fe que comparte la misma búsqueda de una mayor intimidad con Dios. Por último, recuerda, el rosario no es solo una práctica devocional, sino una batalla espiritual constante. Cada oración, cada misterio, cada Ave María es una oportunidad para entrar en combate contra las fuerzas del mal y buscar la protección divina. Sigue firme, sigue orando y, sobre todo, sigue creyendo en el poder de la oración. Dios siempre está escuchando, y sin duda verá tu esfuerzo y dedicación. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir aprendiendo cómo vivir una vida llena de fe y fortaleza espiritual.